¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Buenas amigas, amigos y buena gente en general de YouTube. Estamos de regreso para seguir con nuestras dosis de vitamina D y en esta ocasión es una ocasión especial porque traemos malas noticias a todos los que ya nos estábamos saboreando este próximo evento de Virtuosos del 18 de abril. Sí, abril. Ya no sé ni en qué día vivo. Espérenme, déjenme confirmar si es abril. Sí, es abril. Ya es este sábado. Sí, es este sábado. El día de ayer, para ustedes, antier, se presentó una noticia bastante triste porque todos teníamos la ilusión de volver a ver en el escenario, compartir el escenario a estos tres grandes, como lo son el maestro Plácido Domingo, Dimash Kudaibergen y Hauser, el chelista excepcional, muy amigo de Dimash y del maestro Domingo, que tiene un talento fenomenal. Lo hemos visto en producciones conjuntas junto con Dimash, interpretando Ave María, interpretando SOS y hasta Stranger. Y la verdad son unos duetos épicos, ¿eh? Tienen un nivel de epicidad muy arriba y la verdad es increíble. Y lamentablemente no van a poder estar estos tres juntos. Nos dio la noticia la página oficial de Virtuosos vía Instagram, en donde nos van a mostrar una imagen que ahorita les voy a compartir aquí. Como pueden ver, aquí está Hauser. Se ve que se lastimó el cuello. Le pusieron un collarín. No sé bien qué le haya pasado. Si alguien sabe bien qué fue lo que pasó y nos puede informar, les vamos a estar muy agradecidos, pero al parecer está incapacitado, ¿no? Y todos sabemos y estamos conscientes que, al igual que Dimash, Hauser cuando interpreta es muy expresivo, anda moviendo el cuello como si estuviera tocando heavy metal, anda haciendo ademanes mientras tocas. Es su manera de expresarse y es algo por lo que lo queremos tanto. Y obviamente con esta restricción que tiene en el cuello no va a poder, ¿no? Y el programa de Virtuosos nos dejó un mensaje al pie de esta foto, bueno, a un costado de esta foto, en donde está todo en inglés. Voy a tratar de traducírselos a lo mayor de mis posibilidades. Y pues bueno, dice así. Dice: el show de talento de Virtuosos tiene información importante concerniente al espectáculo de este día sábado, llamado Los Tres Iconos en el Escenario. Y dice lo siguiente: lamentamos informar a nuestra audiencia que, dado a motivos de salud, Hauser no va a poder estar presente, no se va a poder presentar en este concierto que va a tomar lugar el 18 de abril del 2026 en la MBM, en el Domo MBM en Budapest. Debido a su condición temporal, el artista se ha visto forzado a cancelar todas sus presentaciones de este año y está actualmente enfocándose en su recuperación. Plácido Domingo y Dimash Kudaibergen expresaron su simpatía al escuchar esta noticia y le desean a su compañero artista una recuperación muy rápida y pronta. Y ambos dijeron que ellos van a presentarse en apoyo de su amigo para que tenga también una rápida recuperación. Este concierto va a tomar lugar así como está programado, con un programa muy variado. Plácido Domingo y Dimash Kudaibergen se presentarán y se unirán a estupendos artistas invitados como la soprano Yelena Dudochkin, como Mansur Kudaibergen, Plácido Domingo Jr., Balázs Pirisoma y Vince Bankovi, acompañados por los 60 miembros de la orquesta Budafok Donanji, dirigidos por Peter Pescik y Eugene Kohn.
son los directores de la orquesta de más de 60 músicos. Esto va a estar impresionante. El programa se va a presentar completo. Dice también la velada va a presentar unos elementos de manera especial que van a incluir contenido de Hauser en el concierto. O sea, van a tener unos invitados especiales que van a tocar temas de Hauser, ¿no? Yo creo que en apoyo y mandándole los buenos deseos. No sabemos si Hauser vaya a estar presente como tal. Sería bonito verlo, pero también hay que entender que a lo mejor si no se presenta al evento es porque pues, no se puede mover, ¿no? O le mandaron mucho reposo, imagino que está recostado para tener una recuperación rápida. ¿Qué más dice? Estas cosas que van a presentar de Hauser, dice, nunca se han mostrado públicamente y han sido solamente exclusivas. Y van a ser exclusivas solamente esa noche para la audiencia que se presente ahí. Dice, también tome nota que así como se indica en este comunicado del evento, los organizadores se reservan el derecho de hacer cambios en el programa y el concierto se va a realizar aunque sufra modificaciones. Y termina el programa de Virtuosos diciendo muchísimas gracias por su entendimiento y su apoyo y los vemos pronto, ¿no? Como que diciendo nos vemos este día sábado. La verdad es triste la noticia porque ya nos habíamos hecho la idea, ¿no? Ya se habían presentado con anterioridad Hauser, el Maestro Plácido y Dimash. Después se volvieron a presentar, pero con el acompañamiento del gran Maestro Carreras. Y ahora iban a hacer esta presentación de ellos tres otra vez nada más. Bueno, de ellos tres como artistas principales, obviamente con artistas invitados de primer nivel, ¿no? Así como nos dijeron, entre ellos Mansur y Plácido Domingo Jr. Ahora van a suplir esta ausencia de Hauser con, yo imagino que con un poquito más de variedad con los invitados y aparte de la presentación de estos sorpresa que nos tiene, ¿no? Con temas de Hauser que nunca han sido mostrados y que van a ser exclusivos para esa noche. Va a ser algo bastante interesante. Yo creo que todos lo vamos a apreciar muchísimo porque Hauser tiene un gran talento, tiene muchísimo carisma. Aparte es como el hermanito mayor de Dimash y cuando los dos están juntos se la pasan bromeando, vacilando como si fueran dos chicos de secundaria nuevamente, ¿no? Así se me figuran ellos dos, como que cuando están juntos se vuelven a ser niños porque se la pasan bromeando, vacilando. Lo que hace un hombre con sus amigos, ¿no? Hablando de chicas, de mujeres, hablando de la vida, hablando de música, sobre todo que es algo que les apasiona a los dos, planeando conciertos como el video que vimos en donde están arriba de un carro y Hauser le pone la idea en la mesa de Dimash de que cómo sería una gira mundial de ellos dos, ¿no? Y yo en la reacción a ese video les dije que sería algo apoteósico y galáctico porque sería puro fuego en el escenario. Es una química extraordinaria la que tienen ellos dos y verlo esto en concierto durante más de 2 horas, porque los conciertos de Dimash duran más de 2 horas, sería algo bastante extraordinario y ojalá que algún día se cumpla. A lo mejor no como gira como tal de un tour de un concierto de ellos dos, pero pues sí algunas presentaciones en algunos conciertos de Dimash, ¿no? Sería bastante interesante. Esperemos que uno de ellos sea en México o aquí en América Latina para poder presenciarlo en primera fila y la verdad sería extraordinario. Pues bueno, esta fue la triste noticia que nos dio el programa de Virtuosos, ¿no? También ahí en el programa en la página oficial del canal en la página oficial de Virtuosos hay un mensaje del maestro Plácido Domingo que vamos a ver a continuación, en donde habla de este lamentable suceso que pasó, ¿no? con nuestro querido Hauser. Y pues bueno, sin más preámbulos vamos a verlo. Creo que habla en inglés, voy a tratar de traducirles lo mejor posible,
porque saben que mi inglés es fluido, soy experto, ya saben que yo domino todos los idiomas, chino, kazajo, ruso, ucraniano, bielorruso, ah, no sé, kirguiso, hablo todos menos bien español. Y pues bueno, sin más preámbulos, vamos a ver el siguiente video. Dear friends, Queridos amigos, it's a great pleasure for me to be here in es un gran placer para mí estar aquí Budapest. en I Budapest. would like to express my sincere regret Me gustaría expresar mi más sincero pesar that Hauser cannot join us this time de que Hauser no va a poder acompañarnos en esta ocasión due to his illness. debido a su enfermedad o a lo que le pasó, ¿no? No sé si sea enfermedad o haya sido un accidente. And I wish him a speedy and full recovery. Y le deseo de todo corazón una muy rápida y completa recuperación. I am here, however, with my beloved young friend, Y estoy aquí presente de todas maneras con mi joven y queridísimo amigo Dimash. And Dimash. I am certain that we will share a wonderful and unforgettable evening together. Y tengo la certeza de que vamos a compartir una noche inolvidable With the other performers. con los otros participantes, con los artistas invitados. Thank you for coming to our show on 18 April. Gracias por venir a nuestro espectáculo o a nuestro show el 18 de abril. Y ahí termina el mensaje que nos deja el maestro Domingo. La verdad, qué bonito, ¿no? Me da muchísimo gusto que se estén pronunciando. No sé si Dimash se haya pronunciado en algún video, así como lo hizo el maestro Domingo, o en algún comunicado. Todavía no me he enterado. Si me entero de algo, yo les aviso y se los presento sin ningún problema. Pero yo creo que más allá de eso, ya se han de haber comunicado tanto al maestro Domingo como Dimash. Y yo creo que también Mansur y el maestro Carreras y Plácido Domingo Jr., porque todos ellos son amigos. Se han de haber comunicado personalmente con Hauser, ¿no? Para hablar con él, ver cómo está, ver cómo se siente, ver en qué le pueden ayudar, y sobre todo para alentarlo y motivarlo y darle ánimos. Y yo creo que eso es todavía más importante que un mensaje en redes sociales, ¿no? Digo, el mensaje en redes sociales se agradece, se aprecia, se estima y se valora, pero no hay como que te hablen en persona, ¿no? Y te demuestren su apoyo y su amor y su cariño y su ternura y que te deseen lo mejor. Yo creo que es la mejor medicina y el mejor tratamiento que puede recibir Hauser en estos momentos, más allá de lo que le haya pasado. Les digo, no estoy seguro si haya sido un accidente o haya sido alguna enfermedad. No estoy muy seguro, no quiero decir nada porque no quiero estar en un error, ¿no? Y pues bueno, esas son las noticias que nos dieron, pero de todas maneras, más allá de eso, así como nos han comentado Dimash, así como nos ha dicho el maestro Domingo, ellos dos van a estar presentes, como también nos los dijo el propio programa de Virtuosos. Ellos dos van a estar presentes en apoyo a Hauser. Yo creo que van a rendir un pequeño homenaje con la presentación de la música que nos tienen programada para ese día, sobre todo con la música de Hauser, que nos van a sorprender con eso. Y van a darlo todo, eso no hay que tener ninguna duda de que tanto el maestro Domingo como Dimash, como Mansur, como la soprano, como Plácido Domingo Jr., como todos los presentes, la orquesta, los directores, van a dar su máximo en homenaje a Hauser y lo van a hacer sentir querido y apreciado y extrañado, y le van a demostrar que les hace falta ahí en el escenario, ¿no? Porque queramos o no, es un gran complemento Hauser, o sea, no nada más musicalmente, también escénicamente. Hauser llama mucho la atención. Hauser es muy expresivo, muy emotivo, es un imán de miradas, al igual que Dimash y obviamente el maestro Domingo. Y es como que si les faltara algo, ¿no? Ojalá pueda estar, aunque sea presente en el auditorio, el maestro Carreras, que no sabemos ahorita cómo ande de salud. Esperemos que esté bien, porque es un gran ser humano y a lo mejor no todos le
les agrada mucho su manera de ser porque es muy, muy seco, ¿no? No es muy expresivo. Y a veces muchos creen que siempre está de malas. No, simplemente así es él. Así es su manera de ser. Aparte también es una persona ya grande que ha luchado contra su enfermedad durante muchísimo tiempo. Es un guerrero, es un héroe y es una maravilla vocal. Es un genio de los que ya no se van a repetir, igual que el maestro Pavarotti, ¿no? Y el maestro Domingo. Salen uno cada 1000 años, así como salió Dimash. Y es extraordinario. Dichosos nosotros los que somos de generaciones pasadas, 70s, 80s, 90s también, que tuvimos la fortuna de poder disfrutarlos en su pico más alto, ¿no? Con la gira que hicieron de los tres tenores. Yo creo que esa gira va a quedar siempre ahí para el recuerdo, para todos los que nos gusta la música clásica, la ópera, porque hicieron algo fuera de ya no del planeta, fuera de esta Vía Láctea. O sea, hicieron algo cósmico, es extraordinario. Híjole, de verdad que las malas noticias pasan en todos lados, nadie se salva. Yo ya me estaba retorciendo las manos para ver estos tres grandes ahí arriba del escenario. Ahora nada más van a ser los dos más los invitados, aunque aún así no va a desmeritar, va a valer 100% la pena. Obviamente vamos a tener la reacción a todo lo que consigamos en internet y a todo lo que ustedes me hagan llegar. Y esto va a ser extraordinario. Voy a estar muy al pendiente. Quiero ver si vuelven a cantar a mi manera. Yo sigo todavía con mi sueño infantil de escuchar a Dimash un día cantar Nella Fantasía, Nessun Dorma. No sé, ya se me hizo escuchar a Dimash cantar la de Memories, la que se presenta en la obra de Cats. Bueno, aunque no sea completa, pero sí la cantó un pedacito en un video que sale con unos niños. Y esa canción es extraordinaria, también es una gran canción. Y ya Dimash me dio el placer de escucharla, aunque sea una adaptación. Y también una adaptación con su voz de O Sole Mio, que también tenemos la reacción en el canal, donde está cantando con 3 acompañantes más. Y la verdad es extraordinario. Vamos a ver qué nos espera para el día 18. Vamos a estar todos muy pendientes. Y vamos a tratar de reaccionar la semana que viene, porque ya se viene algo muy fresco. Más aparte de que ya el show de Boys Beyond Horizon, yo creo que en esta semana termina. En esta semana yo creo que vamos a subir ya los últimos videos. Vamos a ver ya por fin quién gana. Si gana Nurjas, o gana Sai, o gana Ladan Shu, o gana Julia, o gana Prince, o gana Shang Xiyun, o gana Li Peilin, no sé, todos se lo merecen, todos, o ganan Nurjas, todos se lo merecen, todos han hecho un gran trabajo, unos han estado sobresaliendo en unos capítulos más que otros, pero tienen un nivel muy parejo, todos son buenísimos, por algo están en ese programa. Así que díganme, me gustaría saber qué es lo que opinan ustedes, tanto de esta mala noticia como de qué se esperan para el concierto ahora con la ausencia de Hauser. Y ya saben que la opinión más importante es la que tengan ustedes. Déjenmelo saber todo aquí abajo en la caja de comentarios, por favor. Se los suplico 8000 veces. Si no está aquí en la caja de comentarios de YouTube, lo pueden hacer por mensaje privado en Instagram. El enlace para el Instagram del canal está aquí abajo en la caja de descripción del video. Ahí le dan clic y los manda a nuestra página oficial de Instagram, ahí para que nos den follow y se unan y me manden mensajes privados, y por ahí podemos platicar. También por ahí me pueden hacer llegar enlaces de qué quieren que reaccionemos de Dimash o de cualquier cosa. También aquí por YouTube me pueden mandar sus enlaces para que reaccionemos a más cosas de Dimash o de cualquier otro artista que ustedes gusten. Y pues ya saben, si esta video reacción les gustó, regalen un like. Suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo videos todos los días de lunes a viernes. Y no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana en el ciberespacio. Bye.